Estamos aquí en el laboratorio de electrónica. Vamos a iniciar con el circuito 1. Tenemos las condiciones del circuito, tenemos los datos impuestos, que es el VCC de 9 voltios, el RC de 330 ohmios, el R2 de 10.000 ohmios y el beta de 100, que es un beta que nos hemos impuesto. Siguiendo con los cálculos, tenemos de diferentes la ecuación de salida, que nos salió el RE de 117 ohmios. Igualmente tenemos el R1 que nos sale 1907,81 ohmios, y el VRC, que es de 99 voltios, que básicamente hemos puesto de 9 voltios, que es de una fuente que hemos pedido acá en el laboratorio, para lo cual podemos conseguir para nuestro circuito. Tenemos acá nuestro protoba, y para ello vamos a ver la fuente que entra en sí de los 9.8 voltios que en sí estamos requiriendo. Para ello hemos puesto diferentes resistencias. No hemos encontrado los valores exactos, por lo cual hemos conseguido unirlos para poder conseguir un valor específico. Asimismo, como podemos ver aquí en la primera resistencia, acá tenemos en la simulación el primer valor de la resistencia, que es de 1907,81, que básicamente no tenemos el valor exacto, pero sin embargo hemos unido. Asimismo tenemos el valor de esta resistencia, que es de 1K, que este valor sí le hemos conseguido directamente. Asimismo el valor de aquí, que es de 330, tenemos aquí el valor comercial, que es de 396 ohmios. Asimismo el valor de esta resistencia, que no obtuvimos el valor, la hemos también considerado para unirla, para poder conseguir el valor que consideramos. Este valor de aquí del diodo Zener sí lo hemos encontrado, y también con esas condiciones hemos armado el circuito tomando las fuentes diferentes del diferente circuito que tenemos. A continuación el compañero va a seguir explicando. Buenas tardes, ingenieros, soy Cristian Murillo. Yo a continuación le voy a explicar los voltajes que hemos encontrado en los diferentes puntos que nos pedían en los cálculos. Por ejemplo, el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia C, y el voltaje en la resistencia E, y el voltaje entre la base del transistor y la salida del emisor. Bueno, a continuación voy a medir el voltaje en el diodo, que nos da aproximadamente un valor de 1.61 voltios. El voltaje en la resistencia, que es aproximadamente 650, que como podemos observar ahí se ve el valor. Y finalmente el voltaje que vamos a tener en la salida del colector del transistor, en la resistencia, que es de 183 milivoltios aproximadamente. Y el último voltaje, que sería entre la base del transistor y la salida del emisor, que sería aquí. ¿Sí? Que sería más o menos de 3.656 voltios. Nos podemos verificar que los valores que hemos encontrado en los cálculos coinciden con los valores de la simulación. Esto es todo lo que le podemos manifestar en cuanto al circuito 1. Nuestros siguientes compañeros seguirán con el circuito 2 y el circuito 3, que es el circuito Darlington, y el próximo circuito. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Cabrera, y a continuación les vamos a explicar lo que es la conexión de los transistores, de un circuito con transistores y resistencias con los transistores en la configuración Darlington, donde a continuación se le explican lo que es los cálculos del transistor Darlington, en donde se puede observar el circuito que nos plantea las siguientes condiciones: que el voltaje colector emisor debe ser la mitad del voltaje de la fuente, y la intensidad E2, que sería la que sale, de 4.5 mA, donde que para resolver este circuito nos hemos planteado
los siguientes parámetros: que el voltaje de la fuente es 9 voltios, una resistencia C, que sería la del circuito como se indica, de 330 ohmios, una resistencia de 2 de 10 kiloohmios y una ganancia para ambos transistores de 100. El cálculo de las corrientes de acuerdo a esta configuración Darlington se puede demostrar que se debe de analizar de acuerdo a la fórmula que esta nos establece, donde que la intensidad del colector tiene que ser igual a la intensidad E2, que sería de 4.5 mA como una condición inicial, donde que se puede ver en el gráfico que la intensidad E1, que es la que sale del primer transistor, es igual a la que entra a la base del segundo transistor, donde que eso se establece en la ecuación. Y para calcular la intensidad B1, que es la que entra al primer transistor, ocupamos la fórmula de que IB1 multiplicado por las ganancias de cada transistor nos da, tiene que ser igual a IE2, que sería de 4.5 mA, donde que calculando nos da que una intensidad de entrada al primer transistor nos va a ser de 0.45 microamperios. Tenemos que el circuito hacerle una transformación Thevenin, la cual consiste en que las resistencias están básicamente en paralelo y se resuelve mediante la fórmula de paralelo, y el voltaje de Thevenin se lo hace mediante la fórmula expresada a continuación. Se plantea básicamente dos ecuaciones, donde que la una ecuación es la ecuación de salida y la otra de acuerdo a una malla que nos imponemos. La ecuación de salida es igual al voltaje de la fuente, que tiene que ser igual a la caída de voltaje en RC más del voltaje colector emisor más del voltaje de la resistencia E, donde que reemplazando valores nos queda solo de incógnita la resistencia E y nos sale una resistencia de 670 ohmios. Nos vamos a la malla 1, que vendría a ser dentro del circuito la malla que se señala en el gráfico de acuerdo a la configuración Thevenin, donde que vendría por aquí una fuente Thevenin y una resistencia Thevenin, que es la que va a alimentar, que sería el paralelo de estas dos resistencias. Donde que la ecuación nos queda que el voltaje Thevenin sería igual al voltaje de la resistencia Thevenin más 2 voltajes base emisor, debido a que, ¿por qué es el 2? Debido a que es una configuración Darlington, entonces tiene caídas de voltaje de 2 diodos de silicio, que vendrían a ser de 0.7, que nos da 1.4 voltios, y más, por último, más la voltaje en la resistencia E, donde que nos reemplazamos los valores que tenemos y nos queda una ecuación de voltaje Thevenin es igual a 0.45 microamperios por una resistencia Thevenin más 0.46. Como nos habíamos expresado anteriormente, el voltaje Thevenin cumple la siguiente fórmula y la resistencia Thevenin es el paralelo de las resistencias, donde que reemplazando esas ecuaciones nos queda la siguiente ecuación, que sería reemplazamos aquí también, como se puede ver, el valor de las resistencias y los valores que tenemos, donde que nos queda de incógnita solo la resistencia 1, que vendría a ser de 10.16 kiloohmios. Y ha calculado todos los incógnitas que tenemos del circuito. Reemplazando tenemos el voltaje Thevenin, que nos da de 4.46 voltios, la resistencia Thevenin de 5041.92 ohmios, y para calcular las caídas de tensión en las diferentes resistencias, ya sea RC o RE, es mediante la ley de Ohm, que sería intensidad por resistencia, donde que el voltaje en RC es de 1.48 voltios y el voltaje en RE es de 3.015 voltios. A continuación se les muestra el diagrama en donde se ve la recta de carga del circuito Darlington con los datos expresados, donde que tenemos el voltaje máximo, que vendría a ser el voltaje de la fuente de 9 voltios, y la intensidad máxima, que vendría a ser como cuando el transistor se cortocircuita y la corriente pasa directa, donde que sería básicamente la intensidad máxima que va a sufrir el circuito, que sería de 9 miliamperios, y el punto de trabajo de nuestro transistor vendría a ser el voltaje colector emisor de 4.5 voltios, que era una condición, y la intensidad de salida del transistor, que va a ser 4.5 miliamperios. A continuación se elaboró una tabla de datos comparativos entre los datos obtenidos en el cálculo, la simulación y en la práctica, que vamos a realizarlo a continuación para poder hacer una demostración. Se tiene lo que es la simulación del programa como una captura de pantalla, o nos vamos a la simulación del programa, que como se puede ver cumple con las condiciones establecidas, como puede ser el voltaje de alimentación de 9 voltios, las resistencias reemplazadas de acuerdo a los cálculos,
y mandamos a correr el programa, lo que nos da como condiciones que era la salida de 4.5 miliamperios, el voltaje colector emisor de 4.48 voltios, que básicamente es casi los 4.5 como de condición que tenemos. A continuación vamos a hacer lo que es la práctica, en forma práctica las mediciones para ir comparando de acuerdo a la vida real, donde que se abre la tabla comparativa para ir obteniendo los valores. A continuación se hace la comprobación de forma teórica, donde comprobamos el valor de la fuente en voltaje, que debería ser de 9 voltios, donde que esta nos da un voltaje de 8.89 voltios, que básicamente tiene una variación pequeña. Vamos a medir lo que es el voltaje colector emisor, que de acuerdo al establecido debe ser la mitad de voltaje de entrada, que el voltaje colector emisor en nuestro caso nos da de 4.6 voltios. Estas variaciones que existen es de acuerdo a que las resistencias tienen una tolerancia, ya sea de más o menos 5 o dependiendo del valor del color de la resistencia que esté aquí. Entonces esos cambios son los que nos van afectando al circuito, y otras variaciones que va a haber en el circuito va a ser debido a que la beta de los transistores o la ganancia va a estar siempre variando, y como los valores obtenidos de las resistencias no son exactamente valores comerciales, lo que se hizo fue conectar en serie resistencias hasta llegar al valor aproximado. Vamos a medir lo que es el voltaje en la resistencia C, que vendría a ser esta resistencia de aquí de 330 ohmios, que la caída de voltaje en esa resistencia nos da de 1.56 voltios, y como se puede ver aquí es de 1.49 voltios, que están más o menos relacionados. Vamos a medir lo que es el voltaje en la resistencia E, que es de 3.22 voltios, y aquí se puede ver que es de 3.1 voltios más o menos. Se mide a continuación la caída de voltajes en la configuración en cascada de los transistores, que vendría a ser teóricamente 1.4 voltios, debido a que son diodos de silicio los que conforman los transistores, pero podemos ver que en la práctica nos da 1.16 voltios. El signo menos solo significa la polaridad que está investida de los terminales del multímetro. A continuación vamos a medir lo que es la intensidad base, que nos da un valor de 0.45 microamperios, donde que cambiamos las escalas del multímetro, y el amperaje se mide en serie, que nos debe dar un amperaje de 0.45 microamperios, que tenemos 0.47 microamperios, que estaría básicamente cumpliendo la relación. Cambiamos a la resistencia de los miliamperios para medir las intensidades C y la intensidad de salida E2, donde que se conecta el transistor, la resistencia, y para medir la resistencia C se levanta un terminal de la resistencia y se mide en serie, que nos debe dar un valor de 4.5 miliamperios. Nos da un valor de 4.8 miliamperios, que estaría básicamente debido a esas variaciones a las condiciones anteriormente explicadas. Conectamos lo que es el circuito donde estaba, y por último medimos lo que es la intensidad a la salida del transistor para poder demostrar la ganancia, que nos debe dar un valor igual al de la resistencia IC. La intensidad C tiene que ser igual a la intensidad de salida. Como aquí la entrada era de 0.45 microamperios, entonces la ganancia aquí es básicamente de 10.000, que multiplicado nos da 4.5 miliamperios. Y medimos lo que es la resistencia, que nos debe salir 4.5 miliamperios, y nos sale una intensidad de 4.75 miliamperios. Y bueno, básicamente ese es el circuito con configuración Darlington, en donde se comprobó que los valores medidos en la forma práctica están relacionados a los valores de acuerdo a la cálcula y a la simulación, en donde que, como se puede observar, estos valores no varían mucho, debido a que en la simulación están colocados los datos exactos que se ocuparon para los cálculos.
Y eso sería todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Danilo Palacios. Ahora vamos a resolver un circuito de amplificador de corriente con un transistor, unas resistencias. Los datos que nos proporciona el ejercicio son un voltaje colector emisor de 1.5 voltios, la intensidad en el emisor de 2 miliamperios. Los datos que nos impusimos fue una resistencia en el colector de 330 ohmios, el beta de 100. Luego, para realizar los cálculos tenemos las ecuaciones: que la intensidad en el colector es igual a la intensidad en el emisor. La intensidad que entra por el colector es igual a la que sale por el emisor. Y como esa intensidad ya nos da que es de 3 miliamperios. Luego tenemos otra ecuación que es intensidad de la base por el beta y es igual a la intensidad en el emisor. Despejando la intensidad en la base, tenemos que intensidad en el emisor sobre el beta nos da 0.02 miliamperios. Otra ecuación también es la ecuación de salida. Tenemos el voltaje de corriente continua, que es igual al voltaje en la resistencia RC más el voltaje colector emisor y más el voltaje en la resistencia E. Esto es por las leyes de Kirchhoff. Reemplazando los datos y resolviendo todo eso, nos da que la resistencia en el emisor es de 420 ohms. Tenemos la siguiente malla también, que es se resuelve con las leyes de Kirchhoff. Tenemos el voltaje continuo es igual a voltaje en la resistencia del colector más voltaje de la resistencia en la base más el voltaje en base emisor más el voltaje en la resistencia del emisor. Reemplazando los datos que teníamos y calculando todo esto, tenemos que una resistencia en la base que es de 40 kiloohmios o 40.000 ohmios. Otra ecuación también que nos sirvió para calcular es el voltaje en resistencia C es igual a intensidad en el colector por resistencia en el colector. Reemplazando los datos, tenemos que el voltaje en la resistencia del colector es 660 milivoltios. Y la última ecuación, que es voltaje en resistencia E del emisor, es igual a intensidad del emisor por resistencia del emisor. Reemplazando los datos que ya obtuvimos anteriormente, tenemos que el voltaje en la resistencia del emisor es 840 milivoltios. Para comprobar eso también tenemos la simulación en el software Circuit Maker, el cual nos da la intensidad en la base es de 19.09 microamperios. Como podemos ver aquí, es bastante cercana porque nos da 0.02 miliamperios o lo que es 20 microamperios. Otra sería también la intensidad en la salida en el emisor, que nos sale 1.2 miliamperios, que es la intensidad en el emisor que tenemos 0.02 miliamperios.
Bueno, esta sería la parte concerniente a los cálculos. Ahora bien, mi nombre es Patricio López y le vamos a continuación a dar las comprobaciones en el circuito de protobús. Lo que vamos a hacer es medir el voltaje en el colector.